Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La sala de estar estaba en silencio, impregnada de preocupación y miedo. La pequeña habitación del hospital, con sus impersonales paredes blancas, parecía absorber toda la luz. La pequeña Emma yacía inmóvil en la cama, con el rostro pálido enmarcado por un cabello castaño enmarañado. Su cuerpo era frágil, casi transparente, y sus ojos cerrados no revelaban nada. Durante 3 días, no había abierto los ojos, solo respiraba entrecortadamente, y cada latido parecía una lucha contra lo imposible. A su lado, el padre, Richard Thompson, un millonario respetado y poderoso, paseaba nervioso por la habitación. Sus zapatos italianos estaban impecables, su traje, perfectamente entallado, pero nada de eso lo preparaba para lo que sentía ahora, un miedo visceral a perder lo que más amaba en el mundo. Había gastado fortunas en los mejores médicos y en las máquinas más avanzadas, pero nada le servía. Los especialistas negaban con la cabeza, incapaces de prometer nada. Entonces, la puerta crujió suavemente. Un joven, de rostro humilde y marcado por la vida, entró con su guitarra. Sus dedos eran finos y ágiles, y sus ojos reflejaban la calidez de la simple bondad. Hizo una ligera reverencia ante el multimillonario y murmuró: «Quizás pueda ayudarlo. Pero tendrás que dejarme hacerlo a mi manera». Richard estalló en una risa seca, incrédula y algo cruel. «¿Crees que una simple guitarra puede despertar a mi hija? Mi música no haría nada más que perturbarla». El joven no respondió. Se sentó junto a la cama, colocó suavemente la guitarra sobre su rodilla y miró a la niña con absoluta concentración. Respiró hondo y sus dedos rozaron ligeramente las cuerdas. La primera nota resonó. Suave, clara, pura. Parecía flotar en el aire, acariciar las paredes, llenar la habitación con una calidez inesperada. El corazón de Richard se detuvo por un instante. La nota no era solo un sonido, era una presencia, una vibración que parecía hablar directamente al alma de su hija. Y entonces, los párpados de Emma se agitaron. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y sus dedos temblaron sobre la sábana. La risa de su padre se apagó en su garganta. Se quedó mirando boquiabierto, incapaz de apartar la mirada de aquel milagro inesperado. Cada nota parecía despertar un poco más su cuerpo, un poco más su mente. La música no solo llenaba la habitación, despertaba la vida misma. Richard sintió una emoción que nunca antes había conocido. El poder del dinero, las máquinas, los médicos, todo parecía insignificante comparado con la magia de un joven sencillo y su guitarra. Y en ese instante de suspense, comprendió una verdad simple pero profunda: algunas fuerzas en este mundo no se pueden comprar ni controlar, solo sentir. El silencio que siguió a la última nota de guitarra fue casi reverente. Richard, aún paralizado junto a la cama, no podía apartar la mirada de Emma. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando una luminosidad que ningún médico habría imaginado encontrar. Brillaban con una lucidez sorprendente, casi sobrenatural. «Papá», murmuró la niña con voz débil pero clara. El multimillonario sintió que el corazón le estallaba de emoción. Le fallaron las rodillas y se arrodilló junto a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Emma. ¿Me oyes?», preguntó con voz temblorosa. La niña asintió, con una leve sonrisa en los labios. Pero antes de que él pudiera preguntar, ella susurró algo que lo dejó helado. Él hizo eso, él quería que yo». Richard frunció el ceño, confundido. «¿Quién, cariño? ¿Quién hizo qué?». Emma respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas, y luego murmuró con una voz aún más débil. «El doctor, el que me quería, muerto». El multimillonario retrocedió levemente, con la sangre helada. Emma parecía despierta, pero su vocecita cargaba con el peso de una revelación aterradora. Richard sintió una mezcla de ira, miedo y urgencia arder en su interior. El joven guitarrista, aún sentado cerca de la cama, observaba la escena con absoluta calma.
colocó suavemente su mano sobre el hombro de Richard. Tiene mucho que decir, y necesitamos escucharla ahora. La música no solo ha despertado su cuerpo. Ha despertado lo que la gente quería reprimir. Richard volvió la mirada hacia él y su voz tembló. ¿Quién eres? El joven sonrió levemente, humilde pero decidido. Yo soy quien escucha cuando el mundo se niega a escuchar, y creo que lo que ha vivido tu hija merece ser escuchado. Emma, todavía débil pero alerta, miró a su padre directamente a los ojos. Sus palabras eran frágiles, pero cargadas de significado. Papá, lo recuerdo todo, y quiero que se haga justicia. Para Richard, fue más que un milagro, fue el comienzo de una batalla que jamás imaginó que tendría que librar. Y por primera vez desde que su hija entró en coma, sintió que la esperanza se reaviva, pero acompañada de un miedo profundo, alguien lo había querido muerto. Las horas siguientes fueron una mezcla de temblores y silencios tensos. Emma, aún débil, permaneció acostada en la cama, pero sus ojos no se apartaron de los de su padre. Richard sabía que estaba despierta, atenta a cada palabra, a cada movimiento, y comprendió que la verdad pronto saldría a la luz. Papá, comenzó Emma, con voz temblorosa pero firme, no se suponía que sobreviviría, pero te oí hablando con mamá. Richard sintió un nudo en la garganta. ¿Quién hizo esto, Emma?, preguntó con voz tensa. La niña respiró hondo, como si cada palabra que estuviera a punto de pronunciar requiriera todo su coraje. Es el médico, el que me atendía. Dijo, que tenía que desaparecer, porque no quería que les contara a otros niños lo que había hecho. El corazón de Richard se aceleró. Recuerdos reprimidos de las últimas pruebas de Emma, las incesantes visitas médicas y los comportamientos extraños que había ignorado ahora inundaban su mente. Sintió que la ira crecía, pero debía mantener la calma por el bien de su hija. El joven guitarrista, sentado junto a la cama, observaba en silencio. No intervino, dejando que la niña contara su historia, sabiendo que cada palabra tenía su poder. Emma continuó, con voz más firme, dijo que si alguien descubría lo que había hecho, yo sería la primera en desaparecer. Pero no desaparecí, papá. ¿Te escuché y? Dudó un momento, aguanté. Richard le apretó la mano con fuerza, con lágrimas en los ojos. Eres increíblemente valiente, querida, murmuró. La tensión en la sala era palpable. Richard sabía que no se trataba solo de un problema médico, sino de una amenaza muy real e inminente. El médico en quien creía poder confiar había querido hacerles daño. Pero ahora, gracias a este milagro inesperado, Emma podía hablar y revelar la verdad. El joven guitarrista finalmente colocó suavemente su guitarra sobre la cama y dijo: Ella tiene el coraje, y tú tienes el poder de actuar. Juntos, deben evitar que esto vuelva a suceder. Emma miró a su padre con ojos brillantes de determinación. Papá, quiero justicia, para mí, y para todos aquellos a quienes intentó silenciar. Richard sintió que su ira se transformaba en una nueva fuerza. No era solo un padre millonario capaz de comprar el mundo, ahora era el protector de la verdad de su hija. Y sabía que el camino que le aguardaba sería peligroso. Pero no se rendiría. A la mañana siguiente, Richard Thompson estaba sentado en su lujoso consultorio, pero su mente seguía fija en el hospital. Cada detalle que Emma le había contado se repetía en su mente, las palabras del médico, los gestos amenazantes, el miedo que había sentido. Sabía que no podía confiar solo en la palabra de una niña, por muy vívidos que fueran sus recuerdos. Tenía que encontrar pruebas concretas. Cogió su teléfono y llamó a su asistente de mayor confianza, Mark Reynolds. Mark, prepáralo todo. Quiero el historial médico completo, todos los vídeos de vigilancia y una lista del personal de la sala de pediatría. Lo quiero todo. Hasta el más mínimo detalle podría ser importante. Mark tomó nota rápidamente, con expresión concentrada. Entendido, señor Thompson. ¿Quiere que empiece con el médico en cuestión? Richard asintió, con la mandíbula apretada. Exactamente. Y ten cuidado, algunos podrían intentar retrasarnos. Unas horas más tarde,
Cuando Richard examinó los primeros archivos, inmediatamente aparecieron una serie de irregularidades, notas médicas alteradas, medicamentos administrados sin autorización, comentarios inquietantes sobre algunos niños que habían sido tratados en la misma unidad que Emma. Se le encogió el corazón. La evidencia estaba ahí, aunque no fuera completa. Y cuanto más investigaba, más descubría una red inquietante: el médico no había actuado solo. Algunos colegas parecían cómplices, o al menos indiferentes. Richard se levantó y paseó por su oficina, incapaz de permanecer sentado. Recordó al joven guitarrista y cómo su música había despertado a Emma. Este milagro no era solo un despertar físico, era una señal. Y ahora tenía que actuar con rapidez para proteger a su hija y descubrir la verdad. Volvió a coger el teléfono. Mark, necesito que contactes con un abogado penalista, alguien que pueda actuar con rapidez y discreción. Necesitamos a alguien capaz de desmantelar esta red antes de que intente defenderse. Mientras tanto, Emma, todavía débil pero decidida, estaba sentada en la cama, mirando a su padre. Papá, van a intentar detenernos, pero sé que podemos vencerlos. Lo recuerdo todo. Richard la abrazó con fuerza. Vamos a detenerlos, querida. Te lo prometo. Por primera vez desde que creía haber perdido a su hija, Richard sintió una nueva determinación. La lucha por la justicia había comenzado, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para proteger a Emma y revelar la verdad. Richard sabía que cada minuto contaba. Al amanecer, él y Mark fueron al hospital, decididos a examinar las pruebas in situ. El aire era denso, impregnado del olor a asfixia de los pasillos y la angustia que parecía impregnar cada habitación. Comenzaron revisando las grabaciones de vídeo. Al principio, todo parecía normal: enfermeras atendiendo a los niños, rondas de rutina, el silencio clínico de una sala pediátrica. Pero al examinar cada fotograma, Mark detectó anomalías, momentos en que las cámaras llevaban unos minutos desactivadas, idas y venidas sospechosas cerca de la cama de Emma y momentos en que el médico aparecía en los pasillos sin motivo aparente. Papá, mira esto, dijo Mark, mostrando un fragmento donde el médico parecía manipular discretamente el historial médico de otro niño. Está falsificando información, y no es el único. Mira lo que está pasando detrás de él. Richard se estremeció. Una enfermera, aparentemente tímida, miró nerviosa a su alrededor, pero no dijo nada. La complicidad silenciosa era evidente. El médico había preparado el terreno hacía tiempo, y algunos miembros del personal habían hecho la vista gorda. Para empeorar las cosas, un alto funcionario del hospital llegó repentinamente, interrumpiendo su investigación. Señor Thompson, debo recordarle que no puede, comenzó con condescendencia. Richard lo interrumpió con voz gélida: no estoy aquí para negociar. Quiero respuestas. Mi hijo casi muere y sé que usted estaba al tanto de ciertas irregularidades. Le aconsejo que coopere. El hombre palideció levemente al darse cuenta de que Richard no era un padre cualquiera y que sus amenazas no eran palabras vacías. Tras un momento de silencio, le hizo una señal a un asistente y murmuró algo que pasó casi desapercibido. Richard lo entendió, algunos en la cúpula lo sabían, pero nadie se atrevía a actuar. Mientras la tensión aumentaba, Emma, sentada junto a la cama, observaba en silencio. Sus ojos brillaban con una inteligencia inusual para su edad. Le susurró a su padre: tienen miedo de lo que pueda decir, y ya verás, intentarán detenernos. Pero debemos continuar. Richard asintió, decidido. La lucha apenas comenzaba. Comprendió que para proteger a su hija y revelar la verdad, no bastaba con dinero ni poder, tenía que ser más astuto que quienes creían poder manipular la justicia y el silencio. Al salir del hospital, Richard sabía que les aguardaba una batalla compleja. Y en el fondo, el seguro médico creía que nada ni nadie podría detenerlo. Pero aún no sabía que la música había despertado mucho más que a una niña, había despertado la verdad. Los días siguientes fueron intensos. Richard Thompson transformó su oficina en la sede de la investigación. Expedientes, vídeos, informes médicos y las notas de Emma se amontonaban sobre el escritorio. Cada prueba, cada anomalía,
pintaba un panorama inquietante. El médico era solo la punta del iceberg. Mientras revisaba los vídeos, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondió con voz tensa pero controlada. Señor Thompson, murmuró una voz distorsionada por el software. Deje de indagar. Algunas verdades son peligrosas. Su hija podría pagar el precio. Richard sintió un escalofrío gélido, pero la ira lo dominó. ¿Quién eres? ¿Qué quieres exactamente?, preguntó con firmeza. Se oyó una risa aguda antes de que la línea se cortara de golpe. Richard colgó el teléfono con el rostro sombrío. La amenaza no era vacía, alguien vigilaba a Emma y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Se volvió hacia Mark, que había permanecido en silencio a su lado. Intentan intimidarnos, pero no funcionará. Tenemos que seguir adelante y encontrar pruebas irrefutables. Emma, sentada en la cama, observaba la escena con sorprendente madurez. Papá, están asustados. Saben que puedo hablar, y eso los pone nerviosos. Tenemos que ser más rápidos que ellos. El padre asintió. Sabía que ella tenía razón. Cada día contaba. Richard contactó a su abogado especialista y comenzó a recopilar una lista de posibles cómplices, miembros del personal a interrogar y documentos que asegurar antes de que alguien intentara destruirlos. Sin embargo, el médico, seguro de su impunidad, no permaneció inactivo. En los días siguientes, Richard recibió varias advertencias sutiles, historiales médicos misteriosamente eliminados, vídeos alterados e incluso un empleado desaparecido de la noche a la mañana. La red de cómplices parecía más extensa de lo que había imaginado. Sin embargo, ante cada obstáculo, Emma demostró una fuerza interior asombrosa. Una noche, mientras Richard trabajaba hasta tarde con las pruebas, se le acercó y le dijo en voz baja: Papá, no tengo miedo. Si seguimos adelante, podemos detenerlos a todos. Lo recuerdo todo. Estas palabras impactaron a Richard como una chispa. El miedo dio paso gradualmente a la determinación. Comprendió que el verdadero poder no provenía del dinero ni de las amenazas, sino de la verdad y el coraje. Mientras miraba las pantallas llenas de evidencia, se prometió a sí mismo: protegeré a mi hija y haré que todos aquellos que intentaron silenciarla paguen. La lucha acababa de comenzar, y él sabía que sería una batalla larga y peligrosa. Pero estaba listo. Richard sabía que no podía librar esta batalla solo. La red de cómplices era demasiado extensa y las amenazas eran cada vez más directas. Necesitaba encontrar aliados confiables, personas que pudieran actuar con rapidez y proteger a su hija mientras reunía pruebas sólidas. El primer contacto fue la abogada especialista que había contratado. Anna Whitman, conocida por sus investigaciones rigurosas e integridad, aceptó de inmediato unirse a ellos. Durante su primera reunión, revisó los archivos y vídeos con ojo crítico. Esta evidencia es sólida, dijo finalmente. Pero tenemos que actuar rápido. Este médico y sus cómplices ya han empezado a borrar sus huellas. Cada minuto perdido es un riesgo para su hija. Richard asintió. No tenemos tiempo que perder. Quiero que todos los documentos, todos los vídeos, todos los posibles testigos estén a salvo. Y también quiero proteger a Emma. Nadie debería hacerle daño. Emma, sentada en una silla junto a su padre, miró a Anna con seriedad. ¿Puedo ayudar? Lo recuerdo todo. Puedo contarte exactamente lo que pasó. Anna sonrió levemente, impresionada por la lucidez de la chica. Muy bien, Emma. Eres valiente. Usaremos tu memoria para que se haga justicia, pero debes tener cuidado. Eres nuestra testigo clave. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. Richard y su equipo comenzaron a interrogar discretamente a algunos empleados. Algunos admitieron haber visto irregularidades, pero temían hablar. Otros, más valientes, aportaron pruebas adicionales, correos electrónicos, notas y grabaciones que el médico creía haber borrado. Sin embargo, la tensión aumentó cuando uno de los cómplices intentó intimidar a Emma directamente.
Una mañana, mientras Richard y Anna estaban reunidos, llegó un paquete misterioso al hospital. Dentro había una simple nota. Si sigues así la próxima vez le tocará a ella. Richard sintió que su ira estallaba, pero sabía que no podía dejarse vencer por el miedo. Tomó a Emma en sus brazos y susurró, no te atraparán, querida. Los detendremos juntos. Anna, con mirada decidida, añadió, debemos dar el siguiente paso, presentar esta evidencia a alguien que pueda actuar de inmediato. El médico necesita sentir que se le hace justicia y que no tiene dónde esconderse. Emma, por primera vez desde que despertó, sonrió con confianza. Entonces, hagámoslo, papá. Juntos. Para Richard, este momento marcó un punto de inflexión. Las amenazas eran reales, el peligro tangible, pero ya no estaban solos. Con Emma a su lado y aliados listos para actuar, sabía que podían empezar a derrocar al doctor y a su red de cómplices. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Richard sabía que había llegado el momento de actuar. Con Anna Whitman y Mark a su lado, había conseguido todas las pruebas posibles, vídeos, historiales médicos, correos electrónicos e incluso testimonios de empleados valientes. Cada pieza del rompecabezas estaba lista para ser revelada. El plan era claro, exponer al médico y a sus cómplices ante autoridades confiables, mientras protegía a Emma de cualquier amenaza directa. Anna tomó la iniciativa en la operación legal, contactando de inmediato al fiscal del condado y presentando el caso completo. En la primera reunión oficial, se presentaron las pruebas. Los vídeos mostraban claramente al médico manipulando expedientes, administrando medicamentos sin justificación y a varios empleados cómplices siendo descubiertos falsificando información. Los documentos y correos electrónicos confirmaron la magnitud de la red y la premeditación de sus acciones. El fiscal, un hombre conocido por su integridad, frunció el ceño mientras revisaba el expediente. Esto es enorme, murmuró. Y si todo se verifica, estamos ante una red criminal altamente organizada. Este médico no se saldrá con la suya. Mientras tanto, Emma, escondida tras una mampara por seguridad, vigilaba a su padre. Comprendía que cada palabra podía derribar la red, pero también sabía que seguían en peligro. Al sentir que la red se cerraba, el doctor entró en pánico. Sus cómplices intentaron borrar las pruebas, pero gracias a la rápida intervención de Mark, todos los datos ya estaban guardados en otro lugar. Todo intento de retrasar la justicia fracasó. Tras varias horas de reuniones e interrogatorios preliminares, el fiscal anunció, abriremos una investigación formal. Esta red será desmantelada. Y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a su hija. Richard sintió que se le quitaba un enorme peso de encima. El camino por delante aún era largo, pero la primera ofensiva había tenido éxito. Emma, a pesar del cansancio, sonrió tímidamente. Papá, está funcionando, estamos ganando. Anna le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Es el principio. Pero debemos permanecer alerta. Esta gente es peligrosa y no se detendrán ante nada. Richard asintió con determinación. Hagan lo que hagan, llegaremos hasta el final. Por Emma, por todas las víctimas y por la verdad. Ese día marcó un punto de inflexión, la batalla legal había comenzado y el médico finalmente comprendió que la justicia no era algo que se pudiera comprar ni manipular. Al ver que su imperio de mentiras se desmoronaba, el doctor decidió actuar. Su pánico se convirtió en rabia. Sabía que atacar a Emma directamente sería una temeridad, pero pensó que el miedo podría hacerlos retroceder. Una mañana, mientras Richard y Mark trabajaban en nuevos casos, Anna entró corriendo. Richard intentó acercarse al hospital. Quería a Emma, dijo con voz grave. Richard sintió que se le helaba la sangre. Las medidas de seguridad eran estrictas, pero esto demostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar el médico para recuperar el control e intimidar a su hija. Sin perder un segundo, Richard cogió el teléfono. Mark, activa todas las cámaras y asegura los accesos. Anna, prepara un equipo legal para intervenir de inmediato si es necesario.
No podemos permitir que haga esto. Emma, aunque preocupada, mantuvo la calma. Papá, no quiero que me asusten. Tenemos la verdad, y eso es lo que importa. El médico, creyendo que podía sorprender a Richard, subestimó la preparación de la familia. En cuanto se acercó al perímetro de seguridad, saltaron las alarmas y varios guardias, alertados con antelación, intervinieron de inmediato. Fue interceptado rápidamente antes de que pudiera llegar hasta Emma. Richard, rodeado de su equipo, observó el desarrollo de la escena. El médico, con la mirada llena de ira y desesperación, se vio obligado a retirarse. Incluso sus cómplices presentes fueron neutralizados y puestos bajo vigilancia. ¿Creíste que podrías intimidar a una niña y a su familia?, gritó Richard con voz temblorosa pero firme. La verdad no se compra ni se borra. Emma sonrió levemente, pero sus ojos brillaron con nueva fuerza. Comprendió que su voz, su valentía y la música que la había despertado se habían convertido en las armas más poderosas contra la injusticia. Anna puso una mano sobre el hombro de Richard. Fue arriesgado, pero lo logramos. Ahora debemos seguir reuniendo pruebas y prepararnos para el juicio. No deben volver a levantarse. Richard asintió, con el corazón aún latiéndole con fuerza. La batalla no había terminado, pero habían obtenido una victoria decisiva. El doctor y sus cómplices habían sido detenidos en su intento de aterrorizar a Emma. Y mientras miraba a su hija, supo que nada ni nadie podría volver a quebrantar su coraje y determinación. Por fin llegó el día del juicio. La sala estaba repleta de periodistas, abogados y ciudadanos curiosos, todos fascinados por la increíble historia de Emma y su supervivencia. Los medios ya habían bautizado el caso como «El milagro de Emma» y el público ansiaba saber toda la verdad. Richard, vestido con sencillez pero con autoridad, tomó de la mano a su hija al entrar en la sala. Emma, a pesar de su corta edad, caminaba con una seguridad que asombró a todos los presentes. Su mirada no se apartó del banquillo. El médico y sus cómplices, ahora bajo estrecha vigilancia, parecían nerviosos e impotentes. Anna Whitman habló primero, presentando metódicamente las pruebas, vídeos, archivos falsificados, correos electrónicos comprometedores y testimonios de empleados valientes. Cada detalle demostró la premeditación y la magnitud de la manipulación y los crímenes cometidos. Entonces llegó el momento crucial. Emma, sentada en el estrado de los testigos, respiró hondo y comenzó a hablar. Recuerdo todo, lo que hizo, lo que querían ocultarme, y el miedo que sentí. Pero aguanté. Y ahora, quiero que se haga justicia. Su voz, clara y decidida, resonó en la sala. El juez, visiblemente conmovido, la miró con una atención inusual. Incluso el médico, que creía poder intimidar a la niña, se estremeció ante su sinceridad y valentía. A medida que avanzaba el juicio, se llamó a declarar a más víctimas y testigos. Cada uno aportó pruebas adicionales, revelando que el médico y sus cómplices llevaban años operando para ocultar sus crímenes. La gravedad de los hechos conmocionó al público, y los rostros arrogantes de los acusados se transformaron gradualmente en expresiones de pánico y desesperación. Richard, al observar a su hija, sintió una intensa emoción. La justicia no solo castigaba a quienes habían querido hacerle daño a Emma, también restauraba la verdad para todas las víctimas de esta red. El juez finalmente habló. Tras examinar las pruebas, escuchar los testimonios y reconocer la valentía de esta joven, es evidente que el acusado actuó de forma criminal y con premeditación. El tribunal dictará sentencias severas para garantizar que se haga justicia y que tales actos no se repitan. Un silencio respetuoso llenó la sala. Los acusados, ahora impotentes, comprendieron que ya no podían escapar de sus crímenes. Emma, todavía de la mano de su padre, sonrió levemente. El miedo había sido reemplazado por el orgullo y la fuerza. Richard le susurró a su hija, «Fuiste increíble, querida. Tu voz cambió las cosas». Emma respondió con los ojos brillantes de orgullo, «Lo hicimos juntos, papá. La verdad ha triunfado». Por primera vez en semanas, Richard sintió que se le quitaba un gran peso de encima.
La batalla legal había demostrado que la valentía y la verdad podían triunfar sobre la corrupción y el miedo. Unas semanas después del veredicto, el hospital parecía diferente. Los pasillos, antes llenos de miedo y silencio, ahora vibraban con una nueva atmósfera, una de vigilancia y justicia restaurada. Los acusados habían sido condenados, y sus cómplices, confrontados con la verdad, debían responder por sus actos. Richard Thompson observaba a su hija jugar en el jardín de su casa, un lugar donde no había podido correr libremente desde que entró en coma. Emma rió, sus ojos brillaban y su andar era señal de una confianza renovada. Cada nota de su voz, cada sonrisa, era una victoria contra quienes habían intentado silenciarla. Anna Whitman, que estaba allí para una última visita, sonrió al verlos. Han hecho más que ganar un caso, le dijo a Richard. Han demostrado que la valentía y la verdad pueden vencer el miedo y la corrupción. Richard se inclinó hacia su hija y susurró, Emma, fuiste increíble. Tu fuerza ha cambiado vidas. Emma, todavía sonriendo, respondió, lo hicimos juntos, papá. Y ahora, podemos seguir adelante. El joven guitarrista, quien había despertado a Emma con su música, también estaba allí. Colocó suavemente la mano sobre la guitarra y esbozó una sonrisa discreta. La música no solo despierta el cuerpo, también despierta el alma. Emma lo ha demostrado. Richard, conmovido, comprendió que esta aventura había cambiado mucho más que la vida de su hija, había transformado su propia visión del mundo, revelándole que la riqueza y el poder no significan nada sin justicia, verdad y coraje. El sol se ponía, bañando el jardín con una luz dorada. Emma corrió hacia su padre, su risa resonaba como una promesa de futuro. Richard la abrazó, sintiendo que, a pesar de las dificultades, la vida aún ofrecía milagros inesperados. Por primera vez en mucho tiempo, supo que su familia era verdaderamente libre. Libre del miedo, libre de la manipulación, libre del dolor. Y, sobre todo, libre para construir un futuro donde la verdad y la valentía siempre triunfaran. A medida que el día se acercaba a su fin, Richard miró a su hija y susurró, no importa lo que nos depare el futuro, mientras permanezcamos unidos, nada ni nadie podrá quebrarnos. Emma, apoyando la cabeza en su hombro, sonrió. Juntos, siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió que el mundo, a pesar de su crueldad, también podía ofrecer milagros.